Dios le bendiga, juventud de Panorama del Centro Cristiano Vida Abundante. Qué bueno que puedas sintonizar esta noche este culto especial de jóvenes dirigido para ti y titulado Avanza, no te detengas. En esta noche tenemos dos invitadas sumamente especiales para mí, empezando por mi hermana de la Escuela de Derecho, que es Sashmarie Rivera, que va a estar adorando al Señor con nosotros a través de un cántico hermoso que sé que va a ser de bendición para tu vida. Y también tenemos a mi hermana de sangre, a Ana Cristina Yabona, que va a estar compartiendo con nosotros la reflexión titulada Avanza, no te detengas. Y sabes qué, desde ya te invitamos a darle follow, like a la página de Panorama, tanto en Instagram como en Facebook. Búscanos, Panorama CCVA, Panorama Centro Cristiano Vida Abundante. Mira todo el contenido que tenemos diversas actividades todas las semanas, tenemos posts motivacionales, tenemos palabras, tenemos buena música y todo esto para compartirlo contigo. Así que búscanos en Instagram y búscanos en Facebook. Dale like y dale share. Y vamos a comenzar en esta noche dándole gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Darle gracias a Dios que hoy es viernes, que hoy por fin comienza un weekend y hopefully, ¿verdad?, de descanso para todos nosotros. Así que vamos a ir delante del Señor en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que este culto sea de bendición para todos y que sobre todo, que la palabra que va a ser impartida en esta noche pueda ser de bendición para nuestra vida. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Tú has sido un Dios fiel y justo, Señor. Y en esta noche, Padre, donde quiera que estemos reunidos, celebramos y ponemos tu nombre en alto, Señor. Queremos pedirte, Padre, que en esta noche seas tú, Señor, bendiciendo a mi hermana Ana Cristina, Señor. Que tú lo utilices con poder, Padre Celestial, y que en el nombre de Jesús esa palabra, Señor, pueda penetrar lo profundo de nuestros corazones, Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús podamos ser ministrados y animados a través de ella. Así mismo yo te pido por Sashmarie, Dios mío, unge, Señor, sus cuerdas vocales. Y te pido, Padre Celestial, que ese cántico que ella va a levantarte, Padre, pueda serle bendición, Señor, para nuestros hermanos y para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida en esta noche a Sashmarie Rivera, que va a estar adorando al Señor con nosotros. Dios te bendiga, Sashmarie. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué privilegio y qué bendición poder compartir con ustedes este ratito. Cuando me estaba preparando para compartir con ustedes, me compartieron el tema poderoso que estamos hablando y discutiendo. Y estamos hablando sobre avanzar, no te detengas. Y vino a mi mente la historia de Bartimeo, un hombre ciego que estaba desesperado por un milagro. Y él clamaba y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor lo manda a llamar, él toma una decisión importante. Y esto está en Marcos 10:46, si lo puedes leer. Él toma la decisión de arrojar su capa, levantarse e ir a Jesús. Y en ese momento es donde el Señor transforma todo su entorno y él pasa a ser de una persona ciega a una persona que no solamente ve al Maestro, sino que ha visto la salvación. Y en esta noche yo quiero que tú medites en esas capas, en esas cosas que tienes que arrojar y dejar a un lado para poder avanzar. Y mientras piensas en esto, pregúntate y dile al Señor: cúbreme, Señor, no me dejes ir de tu presencia sin poder identificar estas cosas que me atan a este presente y no me dejan avanzar. Permíteme avanzar, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes sin dejar que sienta de tu gracia y de tu amor.
y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme y abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, dejar que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme y abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme y abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, dejar que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu gracia. Recuerda, hoy es el día de decidir dejar a un lado aquello que te atormenta, aquello que te quita el sueño en las noches, para poder avanzar a las nuevas bendiciones que el Señor ya tiene para ti. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias, Sash, por ese cántico tan hermoso. Y si quieres seguir escuchando ese cántico es de Lily Goodman. Lo puedes buscar por Spotify, YouTube, para que lo puedas escuchar nuevamente. Y ahora pasamos por el momento de la palabra de Dios. Y para esto vamos a pasar con mi hermana Ana Cristina Yabona, que va a estar hablándonos en esta noche un tema muy necesario basado en el libro de Josué. Así que pasamos contigo, Cristina, que el Señor te bendiga y te use con poder. Gracias, Juliana. Buenas noches, chicos. Qué bueno saber que están conectándose con nosotros y nos acompañan en esta noche, ¿verdad? A compartir la palabra del Señor sobre el tema de avanzar y no detenernos. Y quisiera que, por favor, me acompañaran, vayan teniendo por ahí sus Biblias, en Josué capítulo 1. Ese es el capítulo que vamos a estar enfocándonos básicamente, pero que lo vayan sacando, buscan su Biblia, ya sea su celular, su Biblia en papel, y lo vayan sacando en Josué 1 y ahí lo dejen pendiente, en lo que empezamos.
Qué bueno que están con nosotros, espero que estén bien. Ya estamos ansiosos, ¿verdad? Quisiéramos volver a vernos, a abrazarnos, ¿verdad? A apretarnos, como siempre hacíamos, pero esperemos, ¿verdad? Con el favor de Dios que todo esto va a pasar y, ¿verdad? Y que prontamente nos vamos a poder reunir otra vez. Pues nada, chicos, en esta noche quería compartir con ustedes una palabra que verdaderamente me vino a mi mente y me dio mucha inquietud en compartirla y lo titulé, por eso fue que lo titulé Avanza, no te detengas. Y quise utilizar el ejemplo de Josué porque a veces nosotros pensamos, nos limitamos a la historia de Josué en simplemente la historia de que pasó lo de Jericó, tumbó las murallas, bla, 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 y sabemos esa historia. Pero mucho antes de que sucediera eso, sucede una historia que es bien, bien importante y bien crucial antes de que sucediera lo de tomar la promesa, la promesa que el Señor les había dado a ellos. Y quisiera ir con ustedes al libro de Josué, si me acompañan. No voy a leerlo completo, el capítulo, sino que voy a ir resaltando diferentes versículos y verdaderamente los invito a que se vayan leyendo esa historia luego. Es una historia bien, bien bonita y bien impresionante. Y esta historia tiene que ver después de la historia de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Sabemos que Moisés, obviamente, pues cuando él saca el pueblo de Egipto, cruza por el mar, lo abre, el faraón se hunde, todos sabemos esa historia, que estuvieron en el desierto, todos sabemos la historia de Moisés. Pues esta historia de Josué es, como decir así, la continuación de la historia de lo que estaba ocurriendo en Moisés. Que no es simplemente lo que pasó con Moisés cuando Moisés muere, se acabó todo, sino que la historia de Josué es una continuación, como decir así, la segunda parte. Como cuando estábamos viendo la película de Avengers y estábamos bien ansiosos que llegara la segunda parte para ver la conclusión y ver lo que pasaba. Pues yo lo veo como de esa manera, como es la segunda parte de toda esta historia en transcurso que empezó desde que estaba el pueblo en Egipto, mucho antes, desde ahí. Que entonces es la continuación de esa historia. Y básicamente en el versículo 1 habla, te está explicando, de la historia de cuando muere Moisés. Obviamente Moisés muere y Dios nombra a Josué para que entonces tomara el mando, decirlo así. Y estaba pensando en la palabra avanzar y me vino a la mente el hecho de que cuando uno está en el camino de Dios, todos sabemos que el Señor va avanzando. Que no simplemente te quedas con el Señor y vas a quedarte lo mismo hoy, mañana. El Señor quiere seguir avanzando y desarrollándonos a cada uno de nosotros. Por eso es un proceso de avanzar y de crecer. Todo tiene que ver con mejorar, crecer, desarrollarnos. Y todo en el camino del Señor, todo es así. Y verdaderamente eso es lo que nos va llevando a otro nivel con Él. Que no simplemente nos quedamos estancados en un nivel, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros avancemos y nos vayamos moviendo hacia otro nivel. En Filipenses 1:6 hay un versículo que todos conocemos, que voy a buscarlo un momentito para compartirlo con ustedes. Filipenses, perdónenme que esto... En Filipenses 1:6 dice... Ahora. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto, a mí me encanta ese versículo porque habla de que te establece y te está recordando de que el Señor comenzó una obra con cada uno de nosotros y la va a completar. Y lo más interesante de la obra es que dice que Él comenzó, pero que Él la va a seguir perfeccionando todos los días. Y significa, por eso es que yo decía, un proceso de avanzar, porque con el Señor no significa que te quedas aquí estancado, sino que con el Señor, cuando estamos en los caminos del Señor, el Señor nos va llevando a otros niveles, a otras experiencias y nos va llevando a diferentes situaciones para que nosotros nos desarrollemos, crezcamos y avancemos en los caminos de Él. Y que Él lo mismo lo dice, Él dice, mira, yo comencé una obra contigo, con cada uno de ustedes, pero esta obra, yo la sigo perfeccionando todos los días, hasta el día de Jesucristo, que eso es lo que Él habla.
Y el Señor nos recuerda que Él comenzó algo en tu vida que lo va a completar. Y aunque parezca difícil, sabemos que estamos pasando ahora por momentos críticos, por momentos, ver las circunstancias a nuestro alrededor que tal vez nos tambalean, tal vez nos ponen en duda, tal vez nos dan miedo, inseguridades. Pero a pesar de eso, el Señor nos invita a que nosotros debemos avanzar porque Dios está con nosotros. Es un proceso de que el Señor te está diciendo, sí, yo te voy a hacer que tú avances, te voy a ayudar porque voy a estar contigo a tu lado en todo momento y no te voy a desamparar. En auditoría hay un término que nosotros utilizamos mucho, que es bien interesante, que se llaman los walkthroughs en inglés. Y verdaderamente en español no sabría cómo decirle, pero lo que es un walkthrough, para los que no saben de contabilidad, es cuando el auditor lo que hace es que coge una transacción y él empieza a ver la transacción desde el inicio hasta que esa transacción se registra en los estados financieros. De todo ese proceso, esa línea completa. Y el auditor lo que va es yendo a la mano de esa transacción, paso a paso con esa transacción hasta que llega al final de la transacción. Pero asimismo, yo lo veía cuando estaba preparándome para esto, lo pensé rápidamente y dije, wow, eso es como un walkthrough, porque el Señor básicamente es como si fuera ese auditor en ese caso, que nos está viendo a nosotros y nos dice, mira, tú vas a pasar por un proceso desde que comenzaste, desde que naciste, desde antes, y tú vas a estar pasando por diferentes procesos en tu vida, pero lo más importante es que el Señor nos recuerda que en todos estos procesos que vamos a estar pasando, en el caminar, Él va a estar con nosotros siempre. En ese capítulo 1 es bien interesante porque hay muchos versículos en ese capítulo, creo que hasta el versículo 9, si no me equivoco, que habla de todas las veces, nos recuerda que el Señor le va recordando a Josué diciendo, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero yo voy a estar contigo siempre y yo no te voy a desamparar. Ten ánimo, ten valor, esfuérzate, sé valiente. Y se lo va recordando en diferentes ocasiones. No simplemente se lo dice una vez, sino que se lo recuerda cada vez. Y bien interesante esa historia. Que lo que estaba diciendo es, lo que comencé a decirles, es que el libro de Josué es como decir un libro de continuación. Y que Dios va avanzando con el fin de concretar sus planes. En la historia sabemos, dando un poquito de background de la historia del libro de Josué, Moisés muere. Obviamente cuando Moisés muere, pasó toda la historia, ¿verdad? De cuando cruzaron el mar, lo que sea, pero cuando Moisés muere, el pueblo estaba en un momento bien crítico y bien difícil. Y ahí es cuando Dios le dice a Josué que avance básicamente, porque todavía no había terminado el plan. No simplemente cuando se murió Moisés, se acabó ya el plan, ya no hay más nada que hacer. El Señor dijo, no, Josué, te estoy llamando a ti para que tú ahora, ¿verdad?, cojas las herramientas, te pongas en la brecha y sigas trabajando para alcanzar ese plan, porque todavía no se ha terminado. Y ahí es cuando entonces sabemos la historia, en los capítulos más adelante. Por eso es que les invito a que lo lean, porque muchos capítulos, pero la historia es bien, bien bonita y te va llevando poco a poco. Ahí sabemos la historia de cuando Josué, pues obviamente ellos van cruzando por el río Jordán con todo el pueblo para ir a la tierra que el Señor les había dado. Y en Josué 1:5 dice, voy a buscarlo aquí. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el Señor, Él estaba recordándole a Josué el hecho de que, mira, él estuvo con Moisés en el pasado. Sí, Él estuvo con Moisés. Pero Él le dice, a la misma manera que yo estuve con Moisés, estoy contigo hoy. Y estaré contigo en todo este proceso que vayas a pasar, porque el Señor sabía que Él iba a pasar por un proceso. Pero en todo este proceso que iba a pasar, el Señor le estaba diciendo, mira, yo estuve con Moisés y Moisés pasó su proceso y pasó las pruebas que él tenía que pasar. Ahora tú, que vas a pasar un proceso nuevo de conquista, de prepararte, para equiparte, para obviamente conquistar Jericó y todos estos procesos, el Señor le estaba diciendo, mira, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar en todo este proceso. Y te está recordando que ese Señor, ese Dios que estuvo con Moisés, estuvo con Josué, es el mismo Dios que está contigo hoy. Y por eso es que en todos estos versículos, hasta más o menos el 9, el Señor le va diciendo y recordando constantemente que Él iba a estar con Josué en todo este proceso. Y el Señor, cuando te lo va diciendo, lo va recordando. Y a veces
¿verdad? Somos humanos y se nos olvidan las cosas, pero qué bueno que el Señor nos los va recordando todos los días. Y en esta noche te quería compartir esa palabra de que el Señor, mira, te lo va recordando todos los días. El Señor, sabemos que todos pasamos por diferentes procesos, que los procesos que tú pasas no son los mismos procesos que yo estoy pasando, que tal vez las pruebas que tú pasas no son las mismas que yo estoy pasando. Pero el Señor nos recuerda que de la misma manera que esos siervos de Él estuvieron por unos procesos y unas pruebas, Él estuvo con ellos en todo el momento y no los desamparó y estuvo de su mano en todo momento. Y el mismo Señor, Dios que estuvo con ellos, está contigo hoy y estará contigo siempre de la mano, llevándote de la mano, como yo le decía con los walkthroughs. Sabemos que Dios es un Dios de planes y propósitos y ha depositado en nosotros esos unos propósitos. Y Dios quiere que nosotros avancemos más allá de las circunstancias, de los momentos difíciles, tal vez de las puertas que se nos cierren. Él lo que quiere es que, a pesar de todas estas circunstancias que estamos pasando, Él está consciente de que, mira, sí, ustedes van a pasar por situaciones, porque su palabra lo dice, o sea, ustedes van a pasar aflicciones, pero lo más importante es que dice, confía, yo he vencido al mundo. Y nos recuerda que más allá de esas situaciones, debemos de nosotros seguir constantemente, esforzándonos todos los días. Josué, es interesante porque Josué ya, él venía escuchando de esa promesa que era la tierra, ¿verdad? Prometida, y simplemente le iba escuchando. Pero ya el Señor le dijo, no, ahora tú vas a tomar el mando porque ya es el momento de no simplemente quedarte en el escuchar de esa promesa, sino que era el momento de levantarte y tomar posesión de esa promesa. Que era simplemente, no era como que a veces nos quedamos en el oír, porque me recuerdo cuando el Señor me prometió esto, me dijo, pero ya pasó eso, ya te lo dijo el Señor, ya se lo dijo, y ya la promesa estaba, pero Josué le dijo, no, ahora tú no te vas a quedar en el escuchar, vas a ahora tomar las mandos, mira, prepárate tu ejército, prepara todo esto, tus soldados, todo esto, equípate, y te estoy diciendo, yo estoy contigo, ya, porque ya es momento de levantarte y de tomar, ¿verdad?, posesión de esa promesa que el Señor les había dado a ellos. Y eso les recuerda que Dios tiene cosas mayores y poderosas para cada uno de nosotros. Y todavía no ha terminado con nosotros. Buscarlo aquí. Ok. Ahora, disculpen, estaba perdiéndome en el versículo aquí. Y como estaba diciendo, ¿verdad? El Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y no solamente grandes cosas para nosotros, sino para nuestras familias, para nuestro ministerio, para todo. Él tiene mejores y grandes cosas con cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor nos llama a que ahora mismo nos levantemos, tomemos posición, ¿verdad?, de esa promesa que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y para eso necesitamos avanzar. Y Josué fue llamado con Dios para eso mismo, para avanzar. Y para avanzar, para prepararse para la conquista, para avanzar, para que decirle a su lado, mira, hagan esto, tomen esto. Manden espías, como sabemos la historia de que mandó los espías dentro de Jericó para investigar, cruzaron el Jordán, tomaron Jericó, todas esas cosas que hicieron fueron procesos y Josué estuvo en preparación antes y el Señor en todo este proceso le seguía diciendo lo mismo, yo estoy con ustedes, no los voy a desamparar. Josué sabía que en todo el momento el Señor los estaba acompañando y el Señor se lo iba recordando. Incluso hay unos versículos que los mismos del pueblo decían como que, voy contigo, pero recuérdate que no vamos, si el Señor no va, tiene que ir el Señor, ¿verdad? Estas son mis palabras. Pero así mismo le decía, hasta los mismos del pueblo le iban recordando de que mira, el Señor está con nosotros en todo este momento. Y estaba pensando en unas claves de cómo nosotros podemos avanzar, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Y para entender esto tenemos que tener claro que hay que avanzar a pesar de las circunstancias. Es interesante de que obviamente Josué estaba pasando por un momento, el pueblo estaba pasando por un momento crítico cuando nombran a Josué porque había muerto Moisés. Y el Señor les dice que tienen que avanzar a pesar de las situaciones, de los problemas que estaban surgiendo en ese momento. Él les dijo, tienen que avanzar. Y así mismo es que volvemos al versículo que les estaba hablando de Juan 16:33, que el Señor les decía, miren, ustedes van a tener aflicción en el mundo, van a tener problemas, van a tener situaciones, estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por, ¿verdad?, diferentes choques raciales, diferentes tipos de pensar, diferentes problemas en todos los ámbitos. Pero el Señor le dice, es importante que ese versículo no se queda en una parte, sino que tiene una segunda parte, que la segunda parte es como dándole el backup a lo primero. Le dice, ustedes van a tener aflicción, pero la segunda parte, ¿qué dice? Pero confiad,
porque el Señor ha vencido al mundo. Y eso nos recuerda que a pesar de las emociones, a pesar del cambiante estado de ánimo que tengamos, a pesar de cualquier cosa que vayamos a pasar, cualquier prueba, cualquier situación, no nos podemos desanimar y no nos podemos detener hacia los propósitos que el Señor nos ha llamado, sino que debemos de entender de que, mira, estamos pasando por un proceso, pero el Señor está con nosotros en todo momento y Él no te va a desamparar. Y si te ha dado una promesa, pues mira, Él lo que quiere es que te levantes y tomes esa promesa. Y Él lo que quiere es que tú te equipes. ¿Y cómo te equipas? Leyendo su palabra, conociéndolo más. Importante, segundo, apoyarnos en las promesas de Dios. Eso es lo más importante. Dios ya les había dado a ellos el territorio, la victoria. Y los recordaba la importancia de caminar en los planes de Dios. Dios le estaba pidiendo a Josué que avanzara basándose justamente en las promesas del Señor. En esa misma promesa que el Señor le había dado a Moisés, la misma promesa de la tierra continuaba. Él lo que quería es que él avanzara, que se moviera hacia adelante, que no se quedara estancado en algo, sino que pasó algo, Moisés se murió, pasó esto, ok, fine. Pero ahora, ok, esto no va a parar, no va a tener mi promesa. Ustedes tienen que seguir adelante. Por eso es que nombran a Josué para que entonces tomara el batuto y siguiera hacia adelante. Y tenemos que entender que todos los días tenemos que levantarnos y declarar que Dios está con nosotros y reconocer que es el mismo Dios que estuvo con Josué, estuvo con Moisés y está con nosotros hoy. Y lo más importante de esto de las promesas, de nosotros apoyarnos en las promesas, es el anhelo que tiene el Señor de que nosotros tengamos una relación con Él, una intimidad con el Señor. Cuando vamos a conocer una persona, pues no podemos saber lo que nos va a decir la persona, a menos que no vayamos a la persona y hablemos con la persona. Pues ese es el mismo anhelo que tiene el Señor con nosotros. Él lo que quiere es que nosotros, ¿verdad?, nos acerquemos a Él, que lo busquemos, que leamos la palabra, que vayamos, nos congreguemos con los demás hermanos, ¿verdad?, que busquemos ese ¿verdad?, sentir de poder estar con Él, de a través de la palabra, Él nos va hablando, nos va ministrando, nos va diciendo cosas a nuestro corazón. Y lo más que Él anhela es eso, una relación con cada uno de nosotros. Y para poder nosotros conocer esas promesas, tenemos que leerlas, tenemos que escudriñar la palabra. Y es importante saber que la Biblia está llena de promesas para todos. Y promesas en diferentes situaciones de la vida. Y por eso es que es tan importante ese manual, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado para nosotros seguir llevando la palabra a otras personas y para nosotros mismos, ¿verdad?, recibir esa palabra. Y a veces pensamos que a veces hay factores en nuestra vida que están ocupando esa promesa. Por ejemplo, los miedos, inseguridades que tenemos, you name it. Cualquier cosa que tú sabes que está ocupando ese lugar. Y el Señor lo que te está diciendo, mira, es tiempo de levantarte, de que tomes tu lugar y que tomes esa promesa que el Señor te ha dado a ti. El pueblo, en ese tiempo, el pueblo tenía que pelear sabiendo que no eran con sus propias fuerzas, sino que Dios iba a estar con ellos, con ellos en todo este proceso. Porque les recordaba constantemente que Él no los iba a dejar, no los iba a desamparar. No debemos tener miedo a ninguna circunstancia o problema que se levante en nuestra contra, porque sabemos que nosotros tenemos, que más grande es Dios, el Dios que está con nosotros. Y para poder avanzar, debemos creer en las promesas de Dios. Y saber que la Biblia, que está llena de promesas, son para nosotros y son, mira, para eso mismo. El Señor lo que anhela es eso mismo, hablarnos, ministrarnos y decirnos, mira, yo quiero que tú me conozcas más. Él ya conoce todo de nosotros y lo que quiere es que nosotros lo conozcamos más. Por eso es que Él anhela esa intimidad con Él, que Él anhela que lo busquemos, que lo conozcamos más. Y para poder apoyarnos en las promesas tenemos que leerlas, tenemos que escudriñarnos y meternos en la palabra del Señor. El poder de Dios nos va a ayudar a enfrentar toda clase de crisis y de adversidades, porque justamente en ese poder es que nos fortalece. Importante reconocer eso. Tercero, necesitamos avanzar hacia los planes de Dios, esforzándonos y siendo valientes. Y así mismo fue como el Señor le decía a Josué, le recordaba, mira, tienes que avanzar en tus planes, pero eso esfuérzate, sé valiente. Y eso es de nuestro lado, es nuestra responsabilidad hacerlo, esforzarnos, ser valientes. Y eso es obviamente todos los días. Porque si caminas en este camino guiado de la palabra de Dios, Él te va a dar nuevas fuerzas cuando estés cansado y te va a ayudar a llegar a la meta. O sea que a veces estamos fatigados y estamos cansados. Pero entonces, ¿qué es lo que nos da la fuerza? Eso mismo, justamente, la comunión con Dios. Ese anhelo de Dios de tener una relación contigo a través de la palabra. Y las fuerzas no vienen cuando nos quedamos solos.
sino que las fuerzas vienen básicamente cuando estamos unidos, cuando estamos, ¿verdad? En esas pruebas, en esa situación, pues ahí es que vienen las fuerzas. Y el Señor nos está diciendo, mira, Él te va a dar las nuevas fuerzas cuando estés cansado, cuando estés fatigado. Lo importante es que en la historia, cuando ellos iban a cruzar el Jordán, ¿verdad? Ellos no se quedaron en el otro lado, simplemente ellos lo cruzaron. Y el Señor lo que te está diciendo es eso mismo, te está diciendo no te quedes al otro lado del Jordán y te quedes sin cruzarlo. No renuncies a lo que Dios puso en tu corazón. El Señor quiere que tú avances y cruces el Jordán para que entres a la tierra de esa promesa que el Señor te ha dado. Él lo que quiere es que no nos quedemos en este lado de acá del Jordán y perdernos de esa bendición, que esa promesa que el Señor ha depositado en nosotros, sino que Él lo que quiere es que cruza, avanza, esfuérzate, sé valiente. Y en todo eso que vas a pasar por tribulaciones, sí, Él lo dijo, sí vas a pasar por tribulaciones. Josué los pasó por diferentes situaciones. Pero en ese proceso que tú estés pasando en tu vida, el Señor va a estar contigo en todo momento. Pero lo que te está diciendo, no te quedes del lado del Jordán de acá. Cruza, avanza, sé valiente, esfuérzate. Tenemos que, cuarto, avanzar en obediencia constante a la palabra de Dios. Debemos de tener respeto y obediencia de los mandamientos y consejos que Él te habló. Cuando es interesante, cuando tú ves la palabra y el Señor daba instrucciones, por ejemplo, saber la historia de Noé, obviamente el mismo Moisés, Josué, Job, todas esas personas, Él le decía, mira, Él le daba unas instrucciones específicas. Por ejemplo, Noé, más fácil. Él le daba unas instrucciones y le decía, tú vas a crear el arca y va a ser de así, así, así. Entonces, a Josué le dijo, tú vas a las vueltas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a equipar a la gente, bla, 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 para que entonces las murallas de Jericó se caen. Moisés, tú vas a hacer esto, esto y esto, vas a poner vara después en el mar, van a abrir el mar, bla, 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 todas esas cosas. Pero lo que quería resaltar de esto es que Él le da unas instrucciones en específico. Y esas instrucciones y mandatos en específicos los hacía, pero no era porque el Señor le daba la gana de que yo quiero que tú hagas esa instrucción. Él les daba las instrucciones porque Él quería que ellos alcanzaran esa bendición. Y el Señor lo que quería es que eso mismo, que se equiparan para que ellos alcanzaran esa bendición y para que en esas instrucciones que siguieran, que el Señor las estaba dando, que no era simplemente porque el Señor le daba la gana de decir, yo quiero que el arca sea de este tamaño o así, o yo quiero que dejen estas vueltas porque me da la gana. No, eso tenía un propósito. Y ese propósito era para que nosotros alcancemos esa bendición. Y vamos a pasar por diferentes procesos, diferentes situaciones en nuestra vida, pero el Señor nos recuerda constantemente de que Él va a estar con nosotros en todo momento. Tenemos que aprender a rendirnos a ese plan y entregarnos día a día el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y tenemos que reconocer que es tiempo de decidir avanzar y no mirar atrás. Y no bajar los brazos y no estar con brazos caídos a pesar de las circunstancias. Que si se cierra una puerta, mira, es porque hay otra mayor que está por abrirse. Él nos va a acompañar en cada paso. Él estará con nosotros en todo momento. Y por eso que tenemos que confiar en Él y saber que confiar en Él en su poder y en que así es que podremos ver la gloria del Señor. No permitas que las circunstancias nublen tu visión de la promesa. Es hora de confiar en su palabra y avanzar en fe. Y esta historia, me encanta la de Josué por eso mismo. Incluso esto que estoy hablando es basado solamente empezando el capítulo 1, pero esto sigue después en los próximos capítulos. Pero es bien interesante porque yo había visto tantos versículos corridos así, donde el Señor les va recordando eso. Y si me acompañan al versículo, les voy a decir ahora. Desde el 5, Él le decía, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, nuevamente le va recordando, y sé muy valiente, nuevamente se lo va recordando, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mira que te mando, más adelante dice en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y me encanta porque te lo repite como 4 veces, el te esfuérzate, sé valiente. Y así mismo es lo que el Señor nos va recordando en esta noche. Miren, jóvenes, cuando yo pasé por el proceso del examen del CPA, a mí se me hizo bien difícil ese proceso. O sea, hay muchas personas que pasan el examen, lo pasaban en 18 meses, ya pasaban las 4 partes y se acabó y vámonos que es tarde. Y entonces a mí se me hizo bien difícil. Yo estuve como 5 años tratando de pasar 4 partes. Y yo veía cada vez que yo fallaba y fallaba y fallaba y fallaba. Entonces, pues pasaba una parte, pero entonces se me y lo que iba a pasar las otras, se me vencía esa primera parte y tenía que volverla a coger. Y era un proceso bien tedioso y bien frustrante a veces. Porque incluso a veces yo me molestaba que habían personas que a mi alrededor que pasaban el examen y yo decía, esta gente no da el palo, pero entonces pasaban el examen en 18 meses, en un año, y yo decía, pero no entiendo. Y después fue que yo iba entendiendo con el Señor, me iba mostrando de que, mira, pues a través de este proceso yo tenía que pasar por otro proceso con el Señor que el Señor me quería llevar para que yo viera otras cosas y yo creciera en una área. Y por eso es que el Señor nos va pasando por diferentes procesos. Y el mismo proceso que tú estás pasando hoy no es el mismo proceso tal vez que está pasando tu novio, tu esposa, tu amiga, tu hermano, ni siquiera tu mamá ni tu papá. Son procesos diferentes. Y cada uno de nosotros pasamos por diferentes pruebas y diferentes situaciones que a veces nos desaniman, a veces nos dejan con los brazos caídos y no queremos hacer nada. Queremos quedarnos en ese lado del Jordán y no queremos cruzar porque estamos cansados, estamos decepcionados, estamos esperando algo y no llega, estamos pidiendo algo y no llega. Pero en este proceso del examen, cuando tuve tanto tiempo, ¿verdad?, con esto y veía a todas las personas a mi alrededor, llegó un momento que el Señor lo que quería es que yo no me comparara con más nadie, sino que lo viera como un momento que Él quería que yo creciera con Él y que no estuviera enfocada, ¿verdad?, en mis propias fuerzas, sino reconocer que son, ¿verdad?, es a través de Él. Y por eso es que en este proceso se me hizo tan difícil al principio, pero después al final recuerdo que las partes las estaba pasando ya más rápido y las terminaba de pasar más rápido. Y fue al principio ese empuje de avanzar y empezar a pasar una parte y la cogía y me colgaba y la cogía. Pero al momento que pasé la primera parte, eso fue para mí como un empuje y el Señor ahí mismo me lo dijo. Yo recuerdo cuando Él me lo dice en una oración, me dice, esfuérzate, sé valiente. Y así mismo yo dije, ok, no, yo no me voy a quedar en esta, voy a avanzar y ser valiente. Y así mismo el Señor nos llama en esta etapa, en nuestra vida, a que vamos a pasar por situaciones diferentes en nuestra vida, difíciles, por crisis, you name it. Tú sabes tus razones y tus situaciones. Pero el Señor nos recuerda de que a pesar de esa situación que estás pasando, esa circunstancia que estás pasando, no te puedes quedar en el lado del río de acá, sino que tienes que avanzar y cruzarlo. Y tienes que hacerlo con esfuerzo, tienes que hacerlo en comunión con Él, tienes que hacerlo en intimidad con Él, conociéndolo más. Tienes que hacerlo, ¿verdad?, basándote en las promesas del Señor, recordándote de esas promesas que el Señor ha puesto, ¿verdad?, a través de la palabra que las podemos leer y ha depositado en nosotros. Y tenemos que reconocer que es tiempo de no simplemente quedarnos en el escuché esa promesa, yo la escuché cuando el Señor me dijo, sino no quedarnos en el oír, sino como Josué, que él había escuchado de eso. Pero ya el Señor le dijo que no es tiempo de escucharlo, ya es tiempo de literalmente, toma, te estoy poniendo al mando, tú tienes que ahora ir hacia adelante, tienes que avanzar, tienes que esforzarte, ser valiente, tú me vas a hacer esto, esto y esto y esto, que no, vas aquí para esto, vas a hacer lo otro, pero lo voy a hacer contigo a tu lado. Y se lo dijo a sí mismo, le dijo, esfuérzate, sé valiente, pero yo voy a estar contigo en todo momento. Y eso es lo más bonito, ¿verdad? Y lo que nos recuerda el Señor en esta noche, que Él va a estar con nosotros, joven, y que tal vez la situación que tú tengas, yo te invito a que tú se la pongas en las manos al Señor, que tú estés con Él, o sea, que Él va a estar contigo siempre, perdón, y que recuerdes que de la misma manera que Josué, ¿verdad?, pasó por una situación difícil, el pueblo pasó por un momento difícil, el Señor les recordaba constantemente, no te desanimes, esfuérzate y sé valiente, y apúrate y avanza y cruza el Jordán, porque cuando cruzaron, ahí es que entonces iban a tomar posesión de esa promesa que el Señor les había dado. Pero está en ti de entonces tomar la decisión
y decir, ¿sabes qué, Señor? Ok, ya no voy a estar en el escuchar, sino que voy a tomar acción, me voy a levantar y voy a cruzar, para entonces tomar posesión de esa promesa que tú me has dado y que le ha dado a cada uno de ustedes. Así que les quería compartir esa palabra. Espero que estén bien, los quiero mucho, los extrañamos. Sí que saben que estamos siempre disponibles para ustedes, ¿verdad? Me alegro de que por lo menos a través de las redes sociales podemos vernos ¿verdad? Y conectarnos y saber cómo estamos. Así que nada, los dejo entonces con Juliana, mi hermana que está por ahí. Así que cuídense mucho, los quiero. Bye. Amén. Gracias por esa palabra, Cristina. Te bendecimos en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por tu vida. Bueno, jóvenes y chicos, esto es todo por esta noche. Le damos las gracias por su sintonía y no es hasta el próximo viernes que nos vamos a ver nuevamente a través de estos cultos virtuales de Panorama CCVA. Recuerda buscarnos en YouTube, YouTube no, recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook y ver todo nuestro contenido. Comparte nuestros posts, que mucha gente sepa sobre este ministerio para que a través de él puedan conocer la palabra de nuestro Señor y puedan conocer a nuestro Dios. Así que hasta el próximo viernes, que el Señor les bendiga y les amamos. Bye.